El reconocido comunicador Carlos Dulanto nos ha sorprendido gratamente con la publicación de su primera novela. Se trata de No te escondas de mí, publicado por Plaza y Janés, un sello del grupo Random House. Se trata de una novela que nos cuenta una historia de amor entrañable, pero también es una historia en la que sobrevuela el tema de la muerte, ¿no? El temor a la muerte, a la muerte de los seres queridos, entre otros aspectos sobre el tema. Justamente sobre este libro que yo recomiendo, conversé con Carlos hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a los amigos de la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La librería El Virrey la pueden encontrar, ya saben, en el Óvalo Bolognesi 510 en Miraflores. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y también, claro, por supuesto, pueden seguir mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carlos Dulanto aquí en Letra Capital. Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primera novela, No te escondas de mí, que ha sido publicado por Plana y Janés, un sello del grupo Random House. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a ti también por la oportunidad de compartir un poco esta historia. Bueno, yo quisiera comenzar la charla con una curiosidad que es para mí casi una obsesión, que es el origen de las historias, el origen de los libros. Es decir, proponerte hacer un rastreo de aquella primera idea que fue germinando, ¿no? O aquella imagen de repente que sirve de disparador para esta historia, que ya hablaremos sobre los temas que tienen que ver con la muerte, pero con otras cosas también. Cuéntame un poquito sobre eso. A ver, mira, es un poco random porque yo no... Yo tengo una fijación con la muerte, digámoslo así. Creo que yo miedo a morir no le tengo. Le tengo más miedo a perder a alguien. Digamos que ese es el disparador más fuerte y que evidentemente se ve plasmado en esta primera concepción de la novela, digamos, ¿no? como un primer peldaño. La idea de la novela nace ya hace bastantes años. Nace totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? Partiendo de que los personajes eran ancianos. Entonces no eran los personajes que tenemos ahora. Entonces había una motivación porque el tema de la adultez mayor y la ancianidad está más pegada a la muerte, los miedos que con eso trae y la pérdida del otro y esta soledad que podría generar. Entonces parte de ahí. Si me preguntas si es que ¿por qué tengo esa fijación con la muerte? No te sabría decir. O sea, no es que haya visto una película de niño o haya leído. Quizás tiene que ver con la infancia nuestra en un país tan convulso en los años 80, ¿no? En donde hubo mucho terrorismo, mucha sangre, que yo tengo que decirlo, fui privilegiado mentalmente por mis abuelos, por mis padres, que maquillaron ese momento terrible que vivió nuestra patria con ilusiones, ¿no? Cuando sonaban las bombas, pues me hablaban de volcanes de chocolate y ese tipo de cosas como maquillar una infancia. Pero quizás por ahí es que me llama mucho la atención los apagones, la oscuridad, que se puede asociar un poco también a la muerte. Claro. De ahí es que creo que podrían ser, pero así a ciencia cierta, racionalmente, no te podría decir por qué me llama tanto la atención el tema de la muerte, ¿no? Pero es interesante lo que dices respecto a justamente a aquellos años convulsos de la violencia política, porque la novela, tratando de ser lo menos spoiler posible, tiene que ver pues con la muerte porque la muerte acompaña a los protagonistas, digamos, ¿no? A Carlos y a Diana. Carlos finalmente recibe, digamos, de herencia la empresa familiar, que es una empresa justamente ligada a la muerte porque es una funeraria. Pero también está justamente como una especie de atmósfera tenue, ¿no? Que
que es justamente la muerte en términos de país, ¿no? Son los años de la infancia de estos personajes donde se produce la guerra, la violencia política, la muerte, los atentados, ¿no? Es decir, un país que respira muerte. Y esta familia está dedicada justamente a eso, ¿no? Así es. Así es. De hecho, esta es una novela que podría decirse una comedia macabra, una historia de amor y un drama, digamos, fantástica, ¿no? Digamos, no es una novela realista, no es una novela realista como se suele escribir mucho aquí en el país, pero no quería que estuviera exenta de ese realismo, digamos, o sea, que el contexto fuera real. Para mí era muy importante, porque ya que tú has leído la novela, también podría haber dicho no y vive en un contexto sin ningún tipo de marco, digamos, histórico. Pero creo que le dio mucho cuerpo y mucho más sentido también, como que ese tónico que termina metiendo al lector, porque muchos de los lectores de la novela lo han vivido, lo han palpado, y no hay mejor cosa que puede pasar que cuando lees un libro realmente palpes aquello que en algún momento lo has pasado Claro. de alguna manera, digamos. O sea, verlo desde el libro es otra perspectiva, evidentemente, pero poder reavivar, para bien o para mal, un momento como ese en un contexto en el libro, evidentemente le da mucho más recursos a la historia para que sea mejor disfrutada, ¿no? A mi modo de ver, digamos. Claro, porque lo interesante es que mientras la leía justamente pensaba en esta idea del contexto de violencia, del contexto de muerte, pero muy tenue, porque claro, como tú decías hace un rato, quienes éramos muy pequeños en esa época, de alguna manera no éramos conscientes de Así eso, es. ¿no? O sea, un poco, como tú dices, se nos pintaba otro escenario, y si bien habían apagones que podrían producir miedo por la oscuridad, ¿no? Siempre las familias trataban de no mostrar, quizás los padres sí tenían miedo, ¿no? Pero trataban de no mostrar, y yo recuerdo más bien escenas divertidas en torno a velas, en fin, hay que buscar las A velas. jugar cartas, a mí me enseñaron a sumar jugando póker. O sea, Claro. A ver, o sea, mi abuela, y claro, y siempre acompañados de la radio, porque ellos sí estaban preocupados, porque de repente no llegaba el familiar en el toque de queda, Exacto. porque, en fin, estaban ellos mucho más conscientes de la realidad. Pero si tenías niños en casa, tratabas un poco de, primero, que tenías que controlarlos, porque no hay televisión, o sea, te cortaban la luz, ¿cómo los entretienes? Y creo que fue una época en la cual muchos de nosotros recibimos recursos creativos también de nuestros padres en ese sentido, para poder imaginar más cosas. Oye, ¿cómo hago que este niño haga sus tareas frente a la vela de una manera diferente? Ahora, como digo, muy privilegiado este comentario que estoy diciendo, porque vámonos al otro Claro. lado de las historias y claro, hay niños que sufrieron terriblemente, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? No está plasmado en la novela de esa forma, evidentemente, pero la realidad fue trágica y dura, ¿no? La novela, como tú dices, es mucho más tenue porque es parte del matiz de la historia, ¿no? Claro, porque se centra, digamos, en otro tipo de muertes, en otros tipos de temores, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, tú decías que no querías quitarle ese tamiz realista. Y claro, la novela, digamos, cuando uno empieza a leerla, está en ese registro, pero luego hay un viraje, no quiero decir más para no spoilear, pero hay un viraje, digamos, hacia lo fantástico. ¿Esa idea la tenías desde un principio, o en la escritura apareció esa posibilidad? Ya la tenía desde el principio, porque el tema, yo tenía claro que tenía que ser una novela fantástica tirada hacia la fábula incluso. O sea, no hay muchos fabulistas, al menos en nuestro país, entonces me interesaba mucho ver qué se podía hacer por ese lado, ¿no? Y la verdad es que en ese momento yo tenía claridad de que el personaje que asume Rita, en este caso, sí tuviera la mirada más fantástica, que le diera esa cuota de vivir entre estos dos mundos, ¿no? Entre el mundo real y el mundo, o un metaverso paralelo con respecto al tema de la fantasía y la muerte, ¿no? Sí. Claro. Y hablando ya digamos, de la escritura,
la estructura, que es algo que también me interesó, eh, esta estructura casi episódica, ¿no? También, digamos, tú eres un autor, bueno, esa es tu primera novela, pero te planteaste una especie de mapa previo. A ver, para llegar a la novela, digamos, que tenemos entre manos, se han pasado muchos Carlos escribiéndola, ¿ok? Es una novela que empieza casi en el 2014, digamos, si tú te has demorado pues que 13 años, 10 años para escribirla, entonces uno dice que no, han pasado muchas cosas. En la novela se ha escrito 5 veces, era una novela de 400 páginas. Ha terminado siendo una novela de 140 y tantas. El proceso de limpieza, el proceso de darle la vuelta y evidentemente de recalcular la escaleta, de recalcular el índice, digamos, de la novela ha sido constante. ¿Por qué? Porque había momentos en los cuales la tuve que dejar de escribir y tuve que hacer otras cosas y ya no eres el mismo. Cuando dejas una novela, digamos, sin pensar, yo he tenido muy buenos maestros, Jerónimo Pimentel, Johan Pérez, Rosario Llori, han estado en el proceso constante, pero con miradas también diferentes. Entonces la escaleta sí ha ido cambiando importante, o sea, de forma importante, ¿no? Habían cosas que hasta enero de este año la novela tenía y ahora ya no existe. Digamos, hemos tenido que modificar porque sentíamos que no le sumaba o que de repente no era lo mejor para la novela y decidimos sacrificar, digamos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una estructura. Ahora, sí es verdad que soy un autor que tiene ahora una estructura mucho más definida que cuando empecé, ¿no? Ya me es mucho más sencillo que cuando empecé a escribir esta novela, porque he ido aprendiendo en el camino desarrollar mejor los momentos fundacionales, ¿no? La estructura de la escaleta como tal, que me permita jugar. Al final, una escaleta, como bien dice Gustavo Rodríguez, que es un gran amigo mío también, ahora es premio Alfaguara, un honor de nuestro país. Él siempre me hablaba de verlo como vagones de tren. Entonces tú puedes haber estructurado tu tren, pero en medida que la historia avanza, hay vagones que vas a tener que quitar, hay vagones que te vas a tener que sumar, hay vagones que vas a tener que modificar o mover de espacios o tiempos. Entonces, no es estática. Yo creo que digamos, la literatura es este efecto dinámico, este oficio dinámico dentro de la misma historia que va apareciendo también, ¿no? O sea, no tenías previsto, aparece, y de ahí, en el proceso de limpieza, digamos, te vas a dar cuenta si realmente funciona o no funciona, si tienes que quitarlo o no. Pero sí, han habido muchas escaletas para este libro. Bueno, y siendo tu primer libro, dices pues que de alguna manera es un aprendizaje, pero es un aprendizaje logrado, según mi lectura. ¿Qué viene a futuro? Es decir, ¿ya tienes proyectos? ¿Ya estás con algo en mente? Primero agradecerte por lo que acabas de decir, porque creo que un autor novel como yo, digamos, nuevo en este mundo de la literatura de ficción, tengo otros libros técnicos, digamos, los cuales gracias a Dios les ha ido muy bien, pero es otro tipo de escritura, claro, ¿no? Escribir una novela ha sido un tour de force maravilloso. Creo que me ha hecho experimentar cosas que no podría haber experimentado con un libro técnico jamás. Sí, de hecho ya estamos arrancando con otras novelas, también con Penguin. Vengo haciendo investigaciones desde hace ya algunos años muy puntuales. No puedo spoilear mucho, pero tiene que ver igual tiene que ver con la muerte de alguna manera, porque básicamente es mi carretera, pero más tirado hacia el thriller psicológico, más tirado hacia la novela negra, que es un poco que me interesaría explorar, y estamos en ese proceso, claro, ¿no? Que de alguna manera aparece. Lo que pasa es que creo que no puedes... Es muy difícil sacar aquellas cosas que ya están impregnadas o casi cosidas a tu cerebro o a tu corazón, ¿no? Y que de alguna manera aparecen cuando estás escribiendo de manera casi instintiva, ¿no? Pero sí es verdad que ahora el proceso de investigación que yo realizo para la escritura de las nuevas ficciones que tengo pensadas es mucho más detallista, es mucho más puntual. ¿Por qué? Porque en el caso de la novela que estoy comenzando a escribir ahora, este nuevo proyecto, sí requiere
de mucha investigación histórica, porque está asociada también a un proceso histórico mucho más profundo que el que vemos aquí, que como tú bien dices, es mucho más tenue. Casi es una pincelada, ahí no, en la nueva novela sí tengo que meterme de lleno a temas y procesos históricos un poco más profundos, pero es parte de lo que me gusta. O sea, estoy emocionadísimo por haber empezado un camino que evidentemente he tenido la suerte de poder arrancar. No todos los escritores tienen la posibilidad de hacerlo, y yo de verdad te agradezco a ti y agradezco a las personas que se han tenido la molestia de comprar el libro, de leerlo, de mandarme mensajes, de decirme me gusta, no me gusta, porque también es totalmente válido, porque no todos los autores tienen esa suerte, digamos, ¿no? Entonces hay que aprovecharla y seguir escribiendo. Muchas gracias, Carlos, ha sido un placer conversar contigo, y la novela la pueden buscar ya en librerías y por supuesto aquí en El Virrey. Gracias. No, gracias a ti.